Bueno, tengan todos muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Hoy tenemos el honor de contar con el doctor Fernando Romero Moreno, abogado, profesor de secundario y universitario, es director del Colegio Sagrada Familia en Bellavista, fundador del Instituto Histórico Juan Manuel de Rosas de Rosario, escritor de libros y autor de diversos artículos sobre filosofía, política, educación, historia argentina y doctrina social de la Iglesia, ¿sí? El tema que nos convoca esta noche es régimen político, nuestra tradición republicana, representativa y federal. Sin más preámbulo, los dejo con el disertante y un gusto que participe con nosotros, manteniendo el nivel del curso con su persona. Muchas gracias, Fernando. Seas bienvenido. Bueno, no, muchas gracias a vos y a toda la gente de NOS Tucumán por haber permitido esta participación mía. Una pequeña aclaración, fui director del Colegio Sagrada Familia. Ahora hace 2 años que no lo soy, pero bueno. Entonces, efectivamente, el tema del que vamos a hablar hoy es el del régimen político. Ahora aparecerá en pantalla un PowerPoint donde iremos viendo los distintos aspectos que tienen que ver con esta cuestión, que por cierto es bastante preocupante para el común de los argentinos. Aquel que se vayan todos y no se fueron, es algo que lo tenemos a flor de piel, y a casi 40 años de restaurar la democracia en la Argentina, los frutos no han sido precisamente los de con la democracia se vive, se come, se cura, sino más bien lo contrario. Entonces, viene bien profundizar en cuál es el régimen político propio de la Argentina, qué reformas eventualmente habría que hacerles, y todo esto en el marco de lo que es el ideario de nuestro partido, del partido NOS. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tradición republicana, representativa y federal, estamos hablando de cómo se concretó, de acuerdo a las circunstancias históricas por las que fue atravesando nuestra patria, el orden de las magistraturas, es decir, el orden de los cargos políticos que tienen que ver sea con la forma de gobierno, o sea, con quién gobierna, sea con la forma de Estado o la distribución territorial del poder político, o sea con la forma de representación. Entonces, vamos a analizar primero esta cuestión a caballo entre la historia constitucional y política y el derecho constitucional, tratando de ser claros, no entrar en demasiados tecnicismos, y luego cómo lo analizamos desde el ideario de nuestro partido. Si vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ya podemos entrar en tema. Cuando hablamos de la tradición republicana, representativa y federal, hay que tener en cuenta que la Argentina, no como nación independiente, pero sí como con una historia, con una tradición, etcétera, no nació en 1810 o en 1816 por decreto. Las naciones no surgen de ese modo. Nosotros dieron de alguna manera en un mestizaje propiciado por la corona española, los españoles y los sucesores con los pueblos indígenas que habitaban lo que hoy es el territorio argentino, y luego hubo sucesivas oleadas inmigratorias en el siglo XVIII, preferentemente vascos, hidalgos, que se incorporaron rápidamente al patriciado de lo que era el virreinato del Río de la Plata. Luego las inmigraciones
de vascos e irlandeses, y más adelante ya la gran inmigración en la que vinieron personas de distintos pueblos, pero principalmente italianos y españoles, y todo eso fue dando y forjando las características de nuestra nación. De modo que cuando hablamos de un régimen político, lo primero que tenemos que pensar es cuál es el mejor régimen político para una comunidad determinada de acuerdo a sus circunstancias de tiempo y lugar, a su historia, a su tradición, a los valores, etcétera, etcétera. Entonces, durante 3 siglos nosotros fuimos parte del Imperio Español. Nunca fuimos colonia, como habitualmente se dice, éramos reinos autónomos, todos los americanos, un reino autónomo dividido en virreinatos y capitanías generales, que formábamos parte del llamado dominio público de la Corona de Castilla. De hecho, la Revolución de Mayo no se hace inicialmente por la independencia, sino para garantizar la autonomía, que desde la época de Carlos V estaba, era la propia de estos reinos, frente a un consejo de regencia que no tenía legitimidad para gobernarnos, y frente a Napoleón, que tenía prácticamente ocupada toda la península y que tenía, así como también tenían los ingleses, espías en América porque quería expandir su imperio a nuestras tierras. Esa es la causa de la Revolución de Mayo, en la que jamás se habló de independencia, jamás se habló de propiamente crear una nueva nación y ese tipo de afirmaciones peregrinas que se hacen sin consultar los documentos o por razones ideológicas. Luego, por la torpeza del Consejo de Regencia, de las Cortes de Cádiz y más tarde de Fernando VII, no quedó más remedio que independizarnos. Y en ese contexto, los primeros proyectos de organización política del país fueron monárquicos, porque nuestra tradición hasta ese momento era monárquica. Belgrano propiciaba la monarquía, San Martín propiciaba la monarquía, Pueyrredón, Güemes, etc. Hay una serie de proyectos, pero todos fracasaron o por utópicos o por extranjerizantes o por el boicot que hizo Gran Bretaña respecto a esos proyectos. De modo que a partir del surgimiento de los primeros caudillos, el primero de todos en este tema fue Artigas, el decantarse por un sistema republicano fue la reacción natural ante lo que se veía como una imposición que nos podía atar a potencias que tradicionalmente habían sido enemigas, ¿no? Fuera Inglaterra, fuera Francia o alguna otra. Lamentablemente, el proyecto San Martín, que tal vez fue el mejor de todos y lo expuso en Punchauca en 1821 ante el virrey La Serna, fue el que lamentablemente fracasó. No me voy a extender ahora en ese tema, pero es bueno tenerlo en cuenta. De modo que después de 1820, con la anarquía, y de 1821, ya todas las fuerzas políticas, sobre todo las dos grandes que después van a tener, o que ya tenían en ese momento una incipiente guerra civil, unitarios y federales, en lo que no diferían era en la organización republicana del país. Sí diferían, en cambio, en la forma de Estado. Unos querían una forma de Estado unitaria, otros una forma de Estado federal, y también tenían diferencias en materia religiosa, en materia cultural, en materia económica, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que los distintos pactos provinciales y finalmente el Pacto Federal del 4 de enero de 1831 consagraron como lo más adecuado a nuestras circunstancias históricas y a nuestra tradición, la de una república representativa y federal, pero no de una república necesariamente al modo norteamericano, como tal vez en parte pensaba Artigas o la influencia que tenía Dorrego, sino en una tradición republicana que tenía bastante que ver con
la tradición de los cabildos, por un lado, en la cual eran los mismos vecinos los que gobernaban las ciudades y se iban reemplazando anualmente, que tenía que ver con la descentralización política propia de la monarquía española, sobre todo en la época de los Habsburgos, y que por lo tanto era algo que estaba presente instintivamente en las distintas provincias, que no querían quedar sometidas al centralismo de Buenos Aires, no quisieron quedar sometidas ni bajo la etapa monárquica, muchísimo menos bajo el sistema republicano. Lo cierto es que cuando se llega a la sanción de la Constitución Nacional, el artículo primero de la Constitución expresa claramente que el gobierno adopta para la nación argentina la forma republicana, representativa y federal. Era consagrar en un artículo muy claro lo que se había decidido ya en el pacto federal y estaba en todos los pactos interprovinciales anteriores. De modo que eso no generó mayor discusión y permitió, entre otras razones, que una constitución como la de 1853 fuera apoyada por las provincias, lo que no había sucedido ni con la del 19 ni con la del 26. En todo caso, la perplejidad que generó en algunos fue por el lado de las relaciones Iglesia-Estado, hasta que, por razones prudenciales, sin decir que fuera lo ideal, Fray Mamerto Esquiú pidió a los católicos, y sobre todo a los católicos más tradicionalistas, que aceptaran la Constitución por la paz social, ¿no? Ya veníamos de una guerra de casi 30 años, aunque, todo hay que decirlo, esa guerra continuó hasta 1880. Dentro de esa Constitución, y dicho por constitucionalistas de renombre, como Vidar Campos, como César Enrique Romero, como Eduardo Ventura, Alejandro Domínguez Benavides, juristas como Héctor Hernández o Sergio Castaño, hay una serie de elementos que son llamados contenidos pétreos, es decir, contenidos de la Constitución que no pueden ser modificados a menos que cambiaran sustancialmente las características del pueblo argentino. Eso no lo dice la Constitución, al contrario, dice la Constitución puede ser reformada en toda y cada una de sus partes, pero en una comprensión más profunda de lo que debe ser una Constitución, que no debe tener en cuenta solamente la Constitución formal, sino cuáles son las características de ese pueblo, o la Constitución material, implica que haya una serie de contenidos que puedan cambiar en una convención constituyente y otros que en principio, a menos cambios sustanciales, como dije, no deberían modificarse. ¿Cuáles son esos elementos pétreos? La unión moral que hay entre la Iglesia Católica y el Estado, la disposición del artículo 2 del sostenimiento del culto católico es una confesionalidad implícita, no es una confesionalidad explícita como había hasta ese momento, y además admite la libertad religiosa, cosa que hoy parece razonable, no lo era tanto cuando se dictó la Constitución, porque la gran mayoría del pueblo argentino, más del 95% de la población era católica y practicante, y por eso dio lugar eso, junto con el artículo 4 sobre la formación del tesoro, fueron los más discutidos en la Convención Constituyente. Pero lo cierto es que la Constitución establece un régimen de libertad religiosa, pero no de igualdad religiosa. La Iglesia Católica tiene una primacía por considerar que es la religión verdadera, pero además porque es una institución fundamental de la Argentina. Otro elemento pétreo es la soberanía e independencia de la nación. Esto está claro porque no podría haberse dado la sanción de la Constitución Nacional si previamente no existía el Estado Nacional Soberano, que surge del Acta de Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816, perfeccionada luego el 19 de julio con aquello de independiente de los reyes de España y de toda dominación extranjera. Luego está la importancia del derecho natural. Esto podría
existir sin que la Constitución dijera nada, porque el derecho positivo se subordina al derecho natural, y no queremos caer en un positivismo, pero como veremos después, la Comisión Reformadora de 1860, en esa reforma que de alguna manera cierra el llamado ciclo fundacional de la Constitución o digamos, de lo que había sido la Convención Constituyente originaria, expresa claramente que hay todo un sector del derecho que es inmodificable porque tiene que ver con la ley natural. Bueno, en cuanto a la forma de gobierno, como dije, establece la republicana, representativa y federal, con las características que ahora veremos, y también garantiza los derechos y deberes naturales de la persona humana, artículo 14 y siguientes, ¿no? Bien, en este marco de contenidos pétreos, porque tienen que ver con nuestra idiosincrasia, es que se consagra ese régimen republicano, representativo y federal con características distintas a las de otras naciones y con la posibilidad de ser reformadas esa república representativa y federal para hacerla justamente más representativa y que permita alcanzar el bien común. Seguimos en la otra diapositiva. Entonces, ¿qué es una forma de gobierno republicana? Bueno, a mí me gusta definirla como aquella forma de gobierno en el que la mayoría elige a la minoría que va a gobernar, ¿sí? Muchas veces cuando se habla de la república y se habla de la democracia, se habla del gobierno del pueblo, pero la realidad es que el pueblo no se gobierna a sí mismo. De hecho, la misma Constitución establece que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Es decir, que quien gobierna es una minoría, pero en vez de ser una minoría que accede al poder por herencia, como sucedería en una república aristocrática, llega al gobierno por elección popular. Ahora, en el pensamiento clásico, en el pensamiento que está en nuestra tradición cultural como parte de la civilización occidental y cristiana, me refiero sobre todo a Aristóteles, a Polibio, a Cicerón, a San Agustín, a Santo Tomás, a la escolástica española, para que la república no degenere en una democracia absolutista, en una democracia totalitaria, en una democracia individualista o en una democracia relativista, que son deformaciones de lo que debería ser el gobierno republicano, y que ya lo tenía claro Aristóteles cuando decía que la democracia era la corrupción de la república. Podríamos decir que la república o democracia tradicional es una cosa, es una forma de gobierno lícita y sana, y en cambio la demagogia y la democracia desordenada, sea por el absolutismo, sea por el individualismo, por el relativismo, lo que fuere, es una corrupción de la república. ¿Qué requisitos debe tener entonces una república para respetar la dignidad de la persona humana, para dar culto a Dios, como efectivamente nuestra Constitución lo hace al nombrar a Dios como fuente de toda razón y justicia, y para alcanzar el bien común? Bueno, lo primero es eso, ¿no? El respeto por la ley natural, por la tradición y por la religión. El preámbulo no es un enunciado retórico, sino que es clave interpretativa del articulado de la Constitución. De modo que cuando dice que Dios es fuente de toda razón y justicia, está, por ejemplo, indicando que el origen de la autoridad está en Dios y no directamente en el pueblo. Después, la Constitución habla del principio de la soberanía popular, que obviamente, como sucede con toda Constitución, que no tiene por qué ocuparse de cuestiones de filosofía política, no es vinculante ese principio. Pero bueno, uno puede aceptar, por ejemplo, la teoría de Suárez, que justamente
era una teoría en la que la soberanía popular radicaba en el pueblo, pero el origen último de la autoridad era Dios, ¿no? Otros pensamos que esa es una tesis equivocada, pero coincidimos en que Dios es la fuente última de la autoridad. También el artículo 2, con el sostenimiento del culto, no es un mero sostenimiento económico. El mismo Seguí, que pertenecía a la línea más liberal de la Convención Constituyente, dijo que si el sostenimiento no implicara reconocer que la Iglesia Católica es la verdadera, se le estaría exigiendo al Estado sostener una quimera, ¿no? De modo que hay un reconocimiento de la religión católica como verdadera en el artículo 2. Luego en el artículo 19 se hace referencia a la moral pública y no solo a los derechos de terceros o al orden público, como sería propio de una constitución estrictamente liberal, de la moral pública como un límite para ciertas acciones privadas de los hombres que de algún modo puedan afectarla, ¿no? Después podemos ver ejemplos de esto, pero vamos a seguir para no hacer esto demasiado largo. Luego está también dentro de la Constitución, en el artículo 14, la libertad religiosa para los cultos que no sean católicos, de modo que, como decía Vidal Campos, la Constitución establece un régimen de libertad religiosa, pero no de igualdad religiosa. Y esto, para quien no tiene fe católica, la explicación que puede de alguna manera parecer conveniente o convincente es que la Iglesia Católica es una institución fundacional de la Argentina, está presente en nuestros 500 años de historia, en la fundación de nuestras ciudades, en la formación de nuestras autoridades, en la evangelización de los indios y de la clase dirigente, estuvo muy presente en la independencia, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, no es la única razón. Para quienes tenemos fe, además, es porque se trata de la religión verdadera y el hombre le debe dar culto a Dios también con su naturaleza social y política, pero lo cierto es que, aunque no de la manera ideal, pero hay un reconocimiento de esto dentro de la Constitución. Si una república respeta la ley natural, respeta la tradición y respeta la religión, eso implica que habrá cuestiones que podrán discutirse y podrán ser decididas por mayorías populares o por mayorías parlamentarias, pero en cambio habrá otras que no pueden ser sujetas a debate, ¿sí? Porque entonces, si no, pasamos del absolutismo de los reyes al absolutismo de las mayorías populares o de las mayorías parlamentarias. Por nombrar un debate que hemos tenido recientemente, la vida inocente, la vida del niño por nacer, no debería ser algo sometido a debate, porque si negamos el derecho a la vida de un ser humano vivo, inocente e indefenso, si lo sometemos a debate, bueno, entonces estamos presuponiendo que basta con que una mayoría parlamentaria justifique el homicidio prenatal y si se cumplieron los requisitos formales, eso será lo correcto. Entonces no hay ninguna diferencia con una tiranía. Por eso muchos pensadores le han llamado a este modelo de democracia totalitaria. Por ejemplo, un profesor judío de la Universidad de Jerusalén, Talmon, tiene un libro que se llama así, La democracia totalitaria, y la vincula sobre todo con la influencia de Rousseau y su teoría de la voluntad popular. Entonces, una república para ser acorde, digamos, para configurarse de una manera acorde con la dignidad humana y para alcanzar el bien común, debe tener esos límites, debe respetar la ley natural, debe respetar la tradición, que es el bien común acumulado a lo largo de las generaciones y que debe ser recibido, enriquecido, purificado y transmitido a las siguientes generaciones, pero nunca despreciado, y la religión por las razones que decíamos recién. La segunda característica para que un gobierno republicano sea sano
es que la comunidad sea un pueblo orgánico, no una masa amorfa. Un pueblo orgánico es un pueblo formado por personas que tienen dominio sobre sus actos, que saben pensar, que tienen una libertad ordenada y responsable, que están formando parte de distintas instituciones naturales, como es la familia, como es el municipio, como es la profesión, y por tanto es un pueblo jerárquico, donde hay una igualdad esencial entre todas las personas, pero donde se reconoce que también hay desigualdades accidentales y que por lo tanto no todos están en condiciones de gobernar. Si para cualquier trabajo, por poco importante que parezca, se exigen una serie de requisitos y se pide un currículum, cuánto más será importante esto para alguien que aspira a ocupar cargos de gobierno en una intendencia, en un consejo deliberante, en la gobernación, en la legislatura o en las ya altas magistraturas de la nación en el Estado federal. Por tanto, cuando el pueblo no es un pueblo respetuoso de sus tradiciones, con una cultura que tiene un culto religioso como núcleo esencial, que no vive una vida virtuosa, sino que es una suma de individuos que cada uno hace lo que le parece mientras no moleste al resto, bueno, eso se convierte en una masa amorfa muy propicia a la manipulación por parte de los medios de comunicación, de los políticos demagogos, y también al encumbramiento de mediocres a los cargos de gobierno. La tercera característica de una sana república es que la clase dirigente debe tener, por lo mismo, capacidad intelectual y elevación moral. Es lo que decía recién, no todos están en condiciones de gobernar y por lo tanto, y esto tal vez merecería algún tipo de reforma en la Constitución, no alcanza con una mención general a la idoneidad, porque tiene que haber requisitos más específicos, que por supuesto no son los mismos para un intendente de un pueblo chiquito o el concejal de un municipio pequeño que para un gobernador de una provincia y muchísimo menos para un presidente, para sus ministros, para diputados, para senadores. Pero tendría que haber requisitos concretos y no solamente la edad y la idoneidad general. Bien, el cuarto requisito es no estar obligado a obedecer sin haber sido escuchado antes. Esto tiene que ver con la representación política, pero no la representación de quienes nos gobiernan, que eso obviamente también existe, sino la representación de los cuerpos intermedios ante el poder político. Si recuerdan lo que fue el conflicto con el campo, fíjense que quienes se movilizaron para la defensa de sus derechos fueron precisamente las entidades agrarias. Tuvieron que hacerlo de una manera, si se quiere, no del todo legal en algunos momentos y presionando sobre el poder político. ¿Por qué? Porque no tienen formalmente ningún tipo de reconocimiento en el orden constitucional para ser consultadas, lo cual debería ser algo relativamente normal, ¿sí? Que cuando se va a decidir algo que tiene que ver con el campo, sean consultadas las entidades agropecuarias, que cuando se va a decidir algo que tiene que ver con el mundo del trabajo, se consulte a la CGT y a las entidades sindicales, cuando se va a decidir algo que tiene que ver con la industria, bueno, a la Unión Industrial y otras instituciones parecidas, y así con otros aspectos que tienen que ver con el bien común. En algunos casos, además, eso implicará consultar a todas las instituciones. Bueno, esto es un desafío, se ha planteado varias veces en la Argentina, por una enorme cantidad de juristas y con algunos proyectos concretos, dar algún tipo de participación para que nadie pueda decir que se aumentaron los impuestos, se establecieron retenciones o se modificaron los derechos de aduana y, sin embargo, uno tiene que obedecer sin haber sido escuchado.
La quinta característica es que existe una opinión pública independiente, ¿sí? No solamente independiente del poder político, sino también independiente de los grandes capitales concentrados que condicionan muchas veces esa opinión pública y que, como solemos decir los que hemos estudiado derecho, se termina transformando no en una legítima opinión pública, sino en una opinión publicada, ¿sí? Y a la que acceden los que tienen cierto nivel de económico y que por lo tanto pueden defender sus ideas. No, tiene que haber una opinión pública independiente, responsable, que busque la verdad, que no sea amarillista, que no genere una lucha de clases, que no genere digamos, un conflicto continuo, sino que procure buscar la concordia política, pero cuando hay que señalarle errores al gobernante de turno, lo haga con libertad y que el gobernante de turno no avasalle esa sana libertad de prensa y libertad de expresión, porque tiene mentalidad de déspota, de tirano o lo que fuere, ¿no? Bueno, y por último, el rechazo a esas desviaciones de la democracia que son el absolutismo, el individualismo y el relativismo, que tienen además históricamente en corrientes de pensamiento nombre y apellido. Hay una noción de democracia donde el valor principal es la seguridad y se pueden violar todos los preceptos de la ley natural, cuyo tal vez representante más importante sea Thomas Hobbes. Para él la seguridad era, digamos, lo que justificaba la existencia de la comunidad política. Para otros, todo se reduce al respeto por la vida, la libertad y la propiedad. No hay noción propiamente de bien común político, o hay una desnaturalización de la noción de bien común político y todo se reduce a la defensa de los derechos individuales. Y luego está lo del individualismo, es el modo de pensar de John Locke, por ejemplo, David Hume, o en parte algunos padres fundadores de Estados Unidos. Y el otro modelo de democracia, que es el que mayoritariamente se ha impuesto en el mundo occidental, es aquel en el cual, como decíamos, las mayorías pueden decidir sobre cualquier tema, pueden violar la ley natural, los derechos humanos y las verdades más obvias por una simple cuestión cuantitativa, ¿no? Esa es la tradición de Rousseau. Bueno, eso no tiene nada que ver con una sana república, porque no permite respetar la dignidad humana, alcanzar el bien común, etcétera, etcétera. Seguimos. En nuestra Constitución, varias de estas cuestiones están contempladas. Otras no están contempladas. Bueno, será tarea de quienes estamos en política impulsar reformas y sobre todo ir influyendo en lo que ahora se llama la batalla cultural, porque es una batalla de ideas, ¿sí? Entonces, en nuestra Constitución, como decíamos, hay previstas algunas de estas cuestiones y también en sus antecedentes. Por ejemplo, cuando se produjo la revuelta popular del 5 y 6 de abril de 1811 por parte de los partidarios de Cornelio Saavedra, en el manifiesto se hablaba de que hacía tiempo que se quería impulsar una furiosa democracia, una democracia sin límites, una democracia que avasallaba los derechos más elementales y que no era eso lo que quería la Junta, que ya en ese momento era la Junta Grande, ¿no? En las instrucciones de los diputados artiguistas al Congreso de Tres Cruces de 1815, expresamente se dejó dicho que los diputados debían defender una forma de gobierno republicana y federal y no admitir otra religión que no fuera la católica que profesamos. El Pacto Federal, por otra parte, del 4 de enero de 1831, estableció ya de manera clara el compromiso de todas las provincias
en superada la guerra civil que había en ese momento, se dictara una constitución bajo la forma republicana, representativa y federal. Luego, pasamos a la próxima diapositiva, en la etapa de la Confederación Argentina, durante, digamos, primer y segundo gobierno de Rosas, estaba claro que ese modelo republicano al que se aspiraba debía tener como fundamento una, dice Jorge Mayer, que es un profesor de la Universidad de Quilmes, que ha hecho un estudio sobre el discurso republicano en la época de Rosas, dice que lo que había en la expresión restauración de las leyes no era solamente una restauración de la ley positiva, sino un significado más amplio, casi metafísico, dice, de una ley fundada en un orden moral trascendente, que no era otro que el derecho natural cristiano que habíamos heredado de la tradición jurídica hispánica. Bueno, ya entonces la Constitución del 53, con estos antecedentes, recoge en esas normas que mencionamos, en reconocer a Dios como fuente de toda razón y justicia, en el sostenimiento del culto católico, en el reconocimiento de que hay derechos y deberes naturales de la persona humana, en la moral pública como límite para ciertas acciones privadas que puedan vulnerarla de manera grave, bueno, está reconociendo que, digamos, la república tiene que estar fundada en ciertos valores tradicionales, fundacionales, de carácter espiritual, de carácter moral, y de ley natural, sin los cuales la república se convertiría en una democracia de masas, en una democracia totalitaria, en una democracia donde no se favorece la virtud y el bien común, sino simplemente el capricho de los demagogos y de las masas o de las oligarquías de turno, ¿no? Para que esto quede más claro, la comisión redactora de la reforma de 1860 establecía que todas las ramas del derecho podían ser reformadas, del derecho constitucional, del derecho civil, del derecho administrativo, menos los derechos naturales de las personas, de los hombres, dice, y de los pueblos otorgados por la divina providencia. Esta reforma de 1860, que como dije, cierra el poder constituyente originario dentro de nuestra tradición constitucional, al hacer esta referencia explícita a la ley natural, nos permite decir con un fundamento en la misma letra de quienes pensaron esa reforma, que hay un límite a las mayorías populares y parlamentarias, y que ese límite no es otro que el derecho natural, que además no es un derecho natural racionalista, es un derecho natural clásico, porque aquí expresamente también se indica que está fundado en la divina providencia. Bien, vamos a la próxima diapositiva. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la república. Por supuesto que también pertenece a un sano régimen republicano el que se respete la división de poderes, aunque en nuestra tradición política pesa un poco más que la división mecánica de los poderes propia del racionalismo, ha pesado más la tradición hispano-criolla de distinción entre órganos del poder que se limitan entre sí y que no necesariamente tienen exclusivamente una función, en un caso legislativa, en otro caso ejecutiva, en otro caso judicial. Está claro que nuestro régimen republicano es un régimen presidencialista, donde el Ejecutivo tiene una importancia mayor, es quien tiene más dinamismo
en la función de gobierno, el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es quien dirige toda la administración del Estado, y eso fue previsto por Juan Bautista Alberdi en las bases, en una de las mejores, tal vez, ideas que hay en ese libro por otros asuntos bastante polémicos, donde dice que no se puede saltar de la monarquía a la república sin pasar por etapas intermedias, y citando a Bolívar, decía, los pueblos de la América antes española necesitan reyes con el nombre de presidentes, ¿sí? Por supuesto, esto no se ha dado solamente aquí, sino que Estados Unidos hizo lo mismo. De alguna manera forjó un régimen republicano calcado, con las adaptaciones del caso, en la monarquía constitucional británica del siglo XVIII. Bueno, Alberdi lo que decía es: no le tengamos miedo a un ejecutivo fuerte, somos un pueblo caudillista, pero démosle el poder necesario a ese poder ejecutivo, pero limitado por una constitución. Si además está claro que ese poder está limitado por la ley natural, por la tradición, por la religión, y si se pudiera también por una representación ante el poder de las familias, de los municipios y de las profesiones, entonces sería un poder que no puede hacer lo que se le da la gana, independientemente de que tenga un peso especial. Sabemos que además, no desde el punto de vista formal, pero sí desde el punto de vista material, ese poder legisla. Lo hizo antes de la sanción de la Constitución, de la reforma del año 94, y hoy está consagrado con los decretos leyes. El problema es que por la modalidad de la democracia moderna, no necesariamente de lo que se estableció en nuestra Constitución fundacional, un partido político, que además tienen el problema de haberse consagrado el cuasi monopolio de la representación a los partidos políticos. Un partido político gana una elección y tiene al presidente de ese partido y las mayorías parlamentarias en el Senado y en la Cámara de Diputados, bueno, eso virtualmente rompe cualquier división de poderes, ¿no? Entonces, distinto sería si tal vez la función legislativa, sobre todo en lo que tiene que ver con bienes públicos, fuera función de la Cámara de Diputados, y el Senado, junto con la Corte Suprema de Justicia, se encargaran de velar para que no sea violada la ley natural, la tradición, la autonomía de las provincias, la religión, etcétera, etcétera, y que se ejerza sobre todo esto a través de la Corte, que eso sí forma parte de nuestro ordenamiento constitucional escrito, que se ejerza el control de constitucionalidad. Bueno, con todos esos límites, el Ejecutivo fuerte no tendría ningún problema. Ahora, cuando esos límites no existen, entonces sí, claro, caemos en un presidencialismo desordenado, donde basta con haber ganado una elección para que el partido que gobierna, sobre todo si sacó una mayoría importante, pueda hacer lo que se le da la gana. Bueno, esa es una batalla que hay que dar en el mundo de las ideas, para encauzar la república por los cauces que la hacen una forma de gobierno ilícita, no una forma impura de gobierno. Decíamos que esa república presidencialista es además federal. El origen de esto, como dije, es la descentralización político-administrativa que existía en la monarquía hispánica en la época de los reyes de la Casa de Austria. Se comenzó a vulnerar esta autonomía con la llegada de los Borbones, se acrecentó luego con la importancia que tuvo el partido directorial, más tarde llamado Partido Unitario, y recibió el freno del Partido Federal. De modo que en la tradición que se fue forjando luego de la Revolución de Mayo de 1810, esas autonomías provinciales se defendieron merced a una guerra civil y a la rica experiencia de las constituciones provinciales que se empezaron a dictar a partir de 1820 en cada una de las provincias, a los pactos interprovinciales
llegando al más importante, como dijimos, que era el Pacto Federal, y finalmente a la Constitución Nacional de 1853-60 y sus reformas, que, hay que aclarar, no consagró un federalismo descentralizado, que tal vez hubiera sido lo ideal, con autonomía no solamente de las provincias, sino también de los municipios, sino un federalismo centralizado, ¿no? Entonces, bueno, hoy la autonomía de las provincias ha sido restaurada, pero una verdadera autonomía municipal requiere una cantidad de reformas, como veremos, que van más allá del mero enunciado de la autonomía en la Constitución escrita. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué es una forma de Estado federal? Es una forma de distribución del poder político dentro del territorio, tanto en lo administrativo como en lo financiero. Entonces, en la Argentina tenemos un Estado nacional soberano y a su vez tenemos provincias y municipios que son autónomos, sin que esto genere peligros de separatismo ni tampoco implique necesariamente un centralismo que ahogue esas autonomías. Ahora, el centralismo se ha dado muchas veces por incumplimiento de los preceptos constitucionales, por el crecimiento de un aparato burocrático cada vez más grande, de un gasto público no solamente enorme, sino ineficiente, de un sistema tributario cada vez más centralizado, etcétera, etcétera. Pero bueno, si se respetara lo que está establecido en la Constitución, podríamos volver a un régimen, si no ideal, por lo menos bastante más respetuoso de esas autonomías provinciales y municipales. Seguimos. En nuestra Constitución Nacional, los poderes del Estado central, los poderes de las provincias, los poderes concurrentes y los de los municipios están perfectamente establecidos en distintos artículos. No voy a hacer referencia a eso ahora, pero simplemente para que sepan, hay cuestiones que por naturaleza le corresponden al Estado federal. Esto prácticamente fue lo que las provincias paulatinamente fueron delegando antes de la Constitución del 53 en el encargado de las relaciones exteriores, que era el gobernador de Buenos Aires, y cuando eso se consolidó fruto de una negociación relativamente pacífica y no de una imposición desde arriba, bueno, cuando uno compara esa magistratura encargada de las relaciones exteriores con todo lo que a lo largo de más de 20 años le fueron delegando a las provincias, es más o menos lo que hoy son las facultades propias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Ahora, todo lo que las provincias no delegaron, obviamente sigue bajo su competencia. Y lo mismo sucede con los municipios. Para el caso de los municipios, como es algo que si bien estaba en nuestra tradición de los cabildos, sin embargo, la Constitución del 53 estableció que los municipios eran autárquicos, no eran autónomos, dependían del gobierno provincial. Entonces, hoy hay que desarrollar, pensar y ver de qué modo podemos hacer efectiva esa autonomía municipal. Hay mucho escrito, hay mucho estudiado ya al respecto, no solamente después de la reforma del 94, sino con anterioridad, pero requiere de una política de Estado sostenida en el tiempo que efectivamente haga realidad que sean los municipios los encargados de velar por el bien común local, donde prácticamente están todas las cuestiones que al ciudadano común le interesan: la seguridad, la salud, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para eso tiene que haber municipios a escala humana. Un municipio a escala humana no puede ser mayor a 100.000 habitantes. Debería tener no solamente policía de tránsito, sino policía de seguridad, no solamente tribunales de falta, sino tribunales para cuestiones de fondo, al menos dentro de ciertos montos. Debería tener la posibilidad de una mayor participación
en lo que tiene que ver con bienes públicos, como los mencionados, educación, salud, medio ambiente, etcétera, etcétera, y la facultad no solamente de cobrar tasas municipales, sino también verdaderos impuestos. Ahora, eso lo que implicaría es que la nación deje de ocuparse de temas que no le corresponden, que las provincias dejen de ocuparse de temas que tampoco le corresponden, y además que se produzca una inversión del sistema tributario, es decir, una coparticipación al revés, que sean los municipios los que cobren los impuestos principales y coparticipen a la provincia y las provincias coparticipen a la nación, porque si no lo que estaríamos haciendo es agregar una instancia más de superposición tributaria, para la cual ya tenemos un sistema bastante, digamos, invasivo, y como ha dicho la Corte Suprema ya hace muchísimas décadas, la totalidad de los impuestos que tiene que pagar un argentino es confiscatorio, ¿no? Entonces, si le vamos a dar a los municipios mucha mayor importancia, porque además es allí donde se puede controlar de manera mucho más efectiva a quienes ejercen el poder, porque en un municipio de no más de 100.000 habitantes todos se conocen, y si no se conocen de manera directa, se conocen por interpósitas personas, y entonces es mucho más fácil controlar a un municipio que hacerlo respecto de un gobernador y su legislatura, o muchísimo más en el caso del presidente y el Congreso, digamos, ¿no? Bueno, esto por supuesto no se puede hacer de un día para el otro, pero decía Alexis de Tocqueville y muchísimos otros pensadores que la democracia donde realmente funciona es en las ciudades pequeñas, es donde la gente se conoce, donde uno está eligiendo no una imagen, ¿sí? Un candidato que tiene asesores de imagen para vender lo que a la gente le pueda resultar atractivo, pero que en definitiva no tiene nada que ver con conocer quién es esa persona, cómo piensa, cuál es su trayectoria, cuál es su historia, quién es realmente. En un municipio chico no hace falta todo eso, porque la gente en mayor o menor medida conoce quiénes son esos candidatos. Entonces, una reforma verdaderamente democrática, sanamente democrática, debería ser, entre otras cosas, esto, es decir, que el Estado central se desligue de una cantidad de cuestiones que no le corresponden y además las hace mal, en detrimento de aquellas que sí le corresponden, como son la seguridad, la defensa, la justicia y el gobierno, y que lo mismo hagan las provincias. Luego siempre existirá el principio de subsidiariedad, por el cual lo que no pueda hacer una familia, una empresa o una profesión determinada lo hará el municipio, lo que no puede hacer un municipio lo hará la provincia, lo que no puede hacer la provincia lo hará la nación. Pero no la realidad que hoy tenemos, y es que, y sobre todo con el régimen de coparticipación federal que tenemos, el Estado central es el que recauda los impuestos principales, que luego son usados políticamente para premiar o castigar a los del mismo partido, a los del partido contrario, digamos, ¿no? Entonces está todo desvirtuado. Muy bien. Pasamos a otra diapositiva. ¿Qué dice en este sentido nuestra plataforma, la del partido NOS, respecto al régimen republicano, representativo y federal? Bueno, por de pronto tiene una concepción integral de lo que debe ser el federalismo, que entronca con aquellas cuestiones que dijimos que eran importantes para que el sistema republicano no se convierta en una democracia totalitaria. Entonces, desde el punto de vista cultural, el federalismo en nuestra plataforma está dicho y expresado de la siguiente manera: se preservará, desarrollará y fortalecerá la identidad cultural nacional a través de la promoción de políticas, la educación, el financiamiento y la difusión de los hechos culturales dentro y fuera del país. Se promoverán políticas de conservación, resguardo y acrecentamiento del patrimonio cultural de la nación y la integración e intercambio cultural entre las jurisdicciones del país y hacia el exterior. Y se fomentará la producción artística de diferentes grupos, cuidando que sea representativa de la
idiosincrasia cultural argentina. Esto no tiene, de nuevo, por qué implicar que sea necesariamente el Estado federal el que se encargue de esto. Esto también puede estar en cabeza de los municipios y, por supuesto, tiene que respetar los valores en los que se basa nuestro partido y que entendemos que son los valores tradicionales y fundacionales de la Argentina, porque hay y puede haber manifestaciones típicas de nuestra tradición que sin embargo sean contrarias a la dignidad humana o al bien común, ¿no? Imagínense si se hubiera permitido, por respeto a la identidad cultural de los pueblos indígenas, que conservaran los sacrificios humanos, ¿no? Entonces sería un disparate. Hay muchísimas sectas que tienen prácticas contrarias a la dignidad humana y al bien común. Bueno, eso no tiene por qué permitirse, independientemente del arraigo mayor o menor que tenga nuestra población. Dígase sectas ocultistas, espiritistas, satánicas, lo que fuere, ¿no? Esto no es solamente algo que yo he reflexionado, sino que estaba ya en el proyecto de libertad religiosa de Cynthia Houghton del año 2003, cuando ella no pedía que se modificara el artículo 2 sobre el sostenimiento del culto, sí pedía que las confesiones religiosas disidentes dejaran de ser simples asociaciones para pasar a ser personas jurídicas de derecho privado, lo cual ha sido ya consagrado por la última reforma del Código Civil del año 2015, pero también decía que no se amparara bajo la excusa de la libertad religiosa a grupos ocultistas, espiritistas, satánicos, etcétera, porque sabemos que son manipuladores de conciencia, que tienen relaciones con lo preternatural, y no justamente con los ángeles, sino con los ángeles caídos. Y bueno, y sabemos el daño que esto está haciendo, por ejemplo, en una nación hermana como es México, digamos, ¿no? Entonces, la cultura nacional sí, pero siempre y cuando se respete lo que tiene que ver con la religión, con el patriotismo, con la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso en cuanto al federalismo cultural. Vamos a la siguiente diapositiva. El federalismo implica también un concepto político-administrativo. Reformular el Estado, ¿sí? No para reducirlo a su mínima expresión, como quieren los liberales minarquistas, o para que desaparezca, como quiere el anarcocapitalismo, pero sí para que realmente cumpla aquellas funciones que son indelegables, porque está en juego, de alguna manera, el monopolio, cuasi monopolio de la violencia, necesario para garantizar la seguridad, la defensa y el imperio de la justicia, y que lamentablemente es justamente de las políticas públicas más deficitarias en los últimos 40 años. El grado de inseguridad jurídica que hay, lo mal que están, y ya estaban antes, pero han seguido estando en estos 40 años, las cárceles, todo el sistema penitenciario en la Argentina, el prácticamente haber reducido al mínimo la capacidad defensiva de nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad, bueno, todo eso que es esencial, el Estado lo está haciendo mal, ¿sí? Pero tiene 21 ministerios, ¿no? El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social, tiene el INADI, y una cantidad de, digamos, sectores dentro del Estado que de mínima son un gasto innecesario y de máxima son políticas públicas para corromper al pueblo argentino. Deberíamos bajar el gasto público y por lo mismo la carga impositiva y evitar la expansión monetaria inflacionaria a digamos, a unos niveles más razonables de acuerdo a nuestra propia capacidad económica. Los economistas que más saben de esto dicen que el Estado podría funcionar tanto para sus
funciones esenciales como para las subsidiarias, con un gasto público que no sea mayor al 25-30% del PBI. Hoy estamos en un gasto público mayor al 50%, con servicios públicos mal prestados y con la necesidad de financiarlo con altos impuestos, con expansión monetaria inflacionaria y además con deuda externa, ¿no? Es decir, todos los indicadores negativos, ¿sí? Hay países de un capitalismo de bienestar donde el Estado tiene una importancia muy grande, que no es el modelo que a mí más me gusta, pero que funcionan, como sucede con los países nórdicos o con Canadá, pero si tienen los impuestos muy altos, porque el gasto público es alto, tienen muy baja inflación y no se endeudan. Pero la falta de lógica que tiene nuestro funcionamiento, donde el gasto público superior al 50%, además es ineficiente y encima se financia con altos impuestos, con inflación y con una deuda externa que en este momento es mayor a los 400.000 millones de dólares, bueno, es que no cabe en ninguna cabeza, ¿no? Es decir, un principio básico de la economía, no hace falta ser un especialista, es no gastar más de lo que se tiene, eso lo sabe cualquier padre de familia. Bueno, muy bien, entonces hay que hacer una reforma de modo tal que el federalismo político-administrativo sea una realidad. Y para eso, cada una de las unidades infrapolíticas y políticas, los municipios, las provincias y la nación, tengan claras sus funciones, tengan clara, digamos, qué es lo que deben hacer y qué es lo que pueden hacer, en algunos casos subsidiariamente, y aquello que nunca deberían hacer porque no le corresponde al Estado, digamos, ¿no? Porque además, cuando lo hace, está violando derechos que le corresponden a las familias, derechos que le corresponden a los cuerpos intermedios profesionales, derechos que les corresponden a los municipios, etcétera, etcétera, ¿no? Basta pensar solamente en un área que conozco especialmente porque me dedico a eso, al margen de mi título de abogado me he dedicado a la educación, y si hay un ámbito donde está absolutamente violada la libertad de enseñanza y la patria potestad, palabra que por otro lado ha desaparecido del Código Civil, es en materia educativa, ¿sí? Es decir, el 70% de los chicos en la Argentina, por lo menos en el nivel primario, se educan en colegios públicos de gestión estatal, ¿sí? Con un nivel que no hace falta que yo profundice en esto para que sepan que no es el de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que al menos en términos de instrucción, no tanto de formación, pero de instrucción, era bueno. Hoy tenemos un Estado omnipresente en materia educativa, pero con unos resultados absolutamente catastróficos. Eso sí, con una gran influencia de la ideología de género, de la izquierda cultural, del globalismo, del relativismo, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, no hay además libertad para elaborar diseños curriculares propios. Es decir, independientemente de lo que diga la Ley Nacional de Educación, los padres no son los principales educadores de sus hijos, ¿no? Sino que es el Estado el que establece cuáles son los contenidos que hay que enseñar, el que establece límites, el que sanciona a quienes no estén dispuestos a obedecer las arbitrariedades que se han venido dando, sobre todo a partir de la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, se están cometiendo verdaderos digamos, abusos con los menores y una corrupción de menores generalizada en todos los ámbitos prácticamente de la educación en la Argentina. Entonces, el Estado se está metiendo en algo que no le corresponde, está violando derechos que le corresponden a los padres y encima eso tiene un costo económico enorme. Y cuando alguien con un poco sentido común propone, por ejemplo, pues es opinable, pero bueno, una manera de que el Estado no se desentienda de la educación, pero que le deje más libertad a los padres, como podría ser
un sistema de vouchers escolares para que los padres puedan elegir el colegio que más quieran para sus hijos dentro de ciertos parámetros, y eso el Estado se lo paga, pero se descarga desde el peso del Estado el tener que tener colegios, maestros, inspectores, en fin, toda la burocracia del Ministerio de Educación. Enseguida quien lo propone recibe el mote de neoliberal. No importa si es neoliberal o no es neoliberal, es algo que defiende más la libertad de enseñanza de los padres. Bien, vamos a la otra diapositiva. Bueno, lo mismo sucede con el ámbito económico-financiero, ya de alguna manera me referí recién a este tema, pero bueno, como siempre dice Juan José, nosotros no negamos, al contrario, defendemos al Estado como el articulador de las políticas públicas que tienen que ver con el proyecto de nación, que tienen que ver con el bien común. Pero tiene que ser un Estado fuerte, pero muchísimo más pequeño, ¿sí? Como solía decir un gran pensador alemán, Johannes Messner, necesitamos más sociedad y menos Estado, ¿sí? Más sociedad que pueda ocuparse de una enorme cantidad de cuestiones que hacen al bien común a través de las instituciones intermedias, a través de la familia, a través de los gremios, a través de los colegios profesionales, a través de las empresas, a través de las instituciones educativas y culturales, a través de los municipios, etcétera, etcétera. Cuando una sociedad es muy rica en cuerpos intermedios, no necesita tener un Estado elefantiásico como el que tenemos ahora. Pero si no fortalecemos eso que a veces de manera impropia se llama la sociedad civil, pues entonces lógicamente el Estado va a seguir invadiendo áreas que no le corresponden. Entonces, eso tiene un correlato en lo económico financiero, tanto desde el punto de vista fiscal, como desde el punto de vista monetario, como desde el punto de vista tributario, imprescindible para hacer realidad este federalismo realmente descentralizado. Bien, vamos a la próxima diapositiva. Ya estamos terminando. Entonces, ¿qué reformas institucionales se proponen en nuestra plataforma a nivel nacional, provincial y municipal? Mejorar la calidad de las instituciones, ¿sí? Que es más o menos lo que veníamos diciendo recién, que no es un mero enunciado. Disciplina fiscal, disminuir la planta del personal del sector público, que las tarifas de los servicios públicos no estén afectadas por los impuestos, porque las tarifas pueden ser las necesarias para que las empresas que prestan estos servicios sean rentables, pero cuando están sobrecargadas con impuestos confiscatorios, uno lo que está pagando en esas tarifas no es solamente el costo de ese servicio, sino también la carga impositiva. Entonces se hace imposible muchas veces de sostener, sobre todo para familias de clase media, el pagar esas tarifas. Bajar, como dijimos, y simplificar la carga tributaria y que haya una disciplina monetaria, ¿sí? Es decir, la Argentina lo logró en algún momento, con errores en otros aspectos, pero entre la creación de la caja de conversión, gracias a Carlos Pellegrini, fin del siglo XIX, hasta 1943, la Argentina fue un país que no tenía inflación. Por supuesto, sí, había variaciones en los precios propios de una economía dinámica, pero no había la inflación causada por expansión monetaria. En cambio, de 1943 en adelante, y hasta la actualidad, hemos pasado por distintas crisis inflacionarias, por hiperinflaciones, por devaluación de la moneda en muchísimos casos, abruptas o no tan abruptas. Bueno, todo eso lo tenemos que terminar de una vez por todas. Digamos, hay cuestiones que en los países desarrollados ya no se discuten, ¿sí? Y no significa que todos tengan el mismo modelo, ¿sí? Hay un capitalismo más liberal en Inglaterra, en Estados Unidos, no totalmente liberal, porque eso ya no existe en ninguna parte del mundo, un sistema mixto de economía social de mercado
que tal vez el que a mí más me atrae, al menos como piso, digamos, tal vez no como techo, pero como piso, en países como Alemania, como Bélgica, como Austria, etcétera, etcétera, e incluso hay los capitalismos de bienestar donde el Estado tiene una función más importante, ¿sí? Que no sería el modelo que a mí me parece más adecuado, pero de todas maneras, en esos tres modelos hay cuestiones que no se discuten, ¿sí? Porque ya la experiencia ha indicado que no deben tocarse. Y bueno, entonces son países desarrollados unos y otros. Entrarán en juego y en discusión otros aspectos del modelo económico financiero, pero no lo que tenemos aquí en Argentina. Muy bien. Y vamos, creo que a la última diapositiva. Cuestiones a estudiar en una eventual reforma a la Constitución, aunque tal vez lo más prudente sea que la Constitución por el momento no la toquen, ¿no? Porque si no podemos terminar en el mamarracho de lo que es el proyecto de reforma constitucional de, eh, de Chile, una constitución con más de 400 artículos, con una cantidad de cosas disparatadas digamos, y entre sí contradictorias. Pero bueno, cuestiones a estudiar, la posible participación mayor de las provincias en las elecciones. El haber eliminado el colegio electoral ha hecho que hoy las elecciones prácticamente se ganen en los dos anillos, los dos primeros anillos del conurbano bonaerense, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza, y el resto de las provincias no existen a la hora de elegir el presidente, cosa que no sucedía con el colegio electoral, aun cuando era previsible que los electores que surgían de un partido político votaran por su candidato, y entonces uno podría llegar a pensar, bueno, pero entonces era un poco engañoso, pero no siempre fue así, ¿no? Por ejemplo, Hipólito Yrigoyen pudo ser presidente de la nación porque la Unión Cívica de Santa Fe, que se había separado del resto de la Unión Cívica Radical, ¿no? De Santa Fe, que se había separado del resto de la Unión Cívica, le dio los votos a Yrigoyen. Podría no habérselos dado porque estaban peleados y además estaban muy consubstanciados con los intereses de la provincia de Santa Fe. Bueno, hoy eso no sucede, pues directamente la elección es directa. Bueno, se elige y digamos, se decide en esos territorios. Lo más importante sucede ahí, ¿no? Bueno, este es un tema para estudiar si queremos fortalecer nuestro régimen republicano y también nuestro federalismo. Bueno, lo que decía anteriormente de la autonomía municipal, que no quede en un mero enunciado retórico, sino que se permita a los municipios tener policía de seguridad, tribunales para cuestiones de fondo, prioridad en lo relativo a bienes públicos como salud, seguridad social, educación, medio ambiente, moral pública, etcétera, etcétera. Digamos, ¿no? Bien. Y por último, invertir el sistema tributario, ¿no? Que los impuestos y cargas principales los cobren los municipios y que estos coparticipen a las provincias y las provincias a su vez lo hagan respecto de la nación. Bueno, si todas estas cosas las vamos profundizando, las vamos estudiando, después el que le interese un tema u otro les puedo recomendar qué instituciones se han especializado en cada una de estas cuestiones, que gracias a Dios no son pocas en Argentina. Bueno, tal vez podamos ir como mejorando nuestra propuesta política, económica, social, etcétera, para que los argentinos puedan saber en qué lugar estamos parados y desde dónde hacemos las propuestas que hacemos para un rescate de la Argentina a fondo y no un mero cambio de figuritas, ¿no? Que es lo que últimamente viene sucediendo. Bueno, nada más. Y ahora si hay tiempo para preguntas, si es que las hay. Impecable, Fernando, te agradezco mucho. Y sí, ahora viene el espacio de preguntas que vamos a estar sumando, ¿sí? A medida que se nos comunican con nosotros los oyentes. Muy bien. Hola Marcos.
Tenés muteado el sonido. Hola, ¿qué tal? Disculpame, ¿Cómo tenía... andás? Bien, bien. Estaba ahí oyendo la brillante exposición que hiciste. Eh, bueno, estoy esperando a ver si hay otras preguntas de parte de terceras personas, antes de hacer una preguntita nada más. O pregunta vos y después contesto las otras preguntas, mientras la Bueno, gente va opinando. con relación a la Corte, vos viste que ahora está queriendo ampliar la Corte, pero una ampliación bastante grande de miembros. Eh, Sí. ¿Vos tenés sentado algún criterio sobre eso? Yo creo que cuanto más se respete lo que está escrito, mejor. Creo que esto responde a un eje principal de la política kirchnerista, que es justamente hacerse con la justicia. Es una de las pocas Totalmente. cosas, una de las pocas cosas que le queda, lo digo por retener, porque ya tiene una gran cantidad de jueces que por convicción o por conveniencia hacen lo que el gobierno de turno les plantea. Así que creo que el ampliar los miembros de la Corte no va en la misma dirección. Yo no apoyo eso de ninguna manera, viniendo de quienes vienen, digamos, ¿no? En todo caso, eventualmente, si se viera que es necesario, dada la cantidad de población que tenemos, etcétera, eso debería ser discutido en la convención constituyente. No puede ser modificado arbitrariamente por un gobierno turno. Lo digo respecto al kirchnerismo como me pareció mal cuando lo hizo Menem en los años 90, ¿no? Pero bueno, Así es, así es. Yo tengo exactamente la misma opinión y creo que es una forma de ir licuando el poder de los jueces no kirchneristas que quedan, los pocos jueces no sí, kirchneristas que quedan. por eso, que además no, son muy poquitos, digamos, ¿no? Son muy poquitos, Ahora, ¿no? Inclusive los que no lo son nominalmente son bastante kirchneristas en la práctica, ¿no? Ya, sí, por eso ahí decía, hacen una, por por convicción convicción o o por por conveniencia. conveniencia, sí, 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 sí. Sí te interpreté que eso, a eso te refería. No, la independencia Eh, del Poder Judicial tendría que ser algo sagrado, ¿no? por Y supuesto, porque absoluta. es la última garantía que tienen los ciudadanos en caso de justamente de arbitrariedad de los otros poderes públicos, es que el Poder Judicial proceda a poner las cosas por su orden y hacer respetar la Constitución. Si uno no puede obtener eso de la Corte, ¿de quién lo va a pedir? Solamente que te queda en los casos excepcionales ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los organismos supranacionales, pero eso es. Ahí creo que está viniendo alguien una pregunta. Así. Acá veo, Ricardo. Bueno, acá veo que hay Bueno, alguien que está preguntando. A ver, con los anteojos, creo que está muy chiquitito. Dice, ¿qué opina de los principios de la ley natural? Se contradice demasiado con el concepto de Estado y República que hay ahora. Esto no sé quién es el que hace la pregunta. A Fabi ver, Giovannini. Giovannini. Sí. No se contradice necesariamente con el Estado y con el sistema republicano, ni siquiera del todo, como vimos, con nuestra Constitución, pero sí se contradice con lo que hoy padecemos. Lo que hoy, el orden jurídico hoy es un orden jurídico consensualista, es decir, lo que el consenso mayoritario de la sociedad interpreta que es justo o es injusto, eso es lo que finalmente se impone, sin referencia a ningún tipo de derecho natural. Cuando lo que la realidad de las personas y de las sociedades indican es que hay una serie de bienes que la persona, a los que tiene derecho por ser personas humanas, ¿sí? No por cuestiones contractuales que originan otro tipo de derechos, sino por el hecho de ser personas humanas y que
si nos olvidamos de que existe esa ley natural, entonces terminamos en la arbitrariedad de las mayorías, en la democracia totalitaria. Entonces, hay preceptos de la ley natural que son evidentes por sí mismos, por ejemplo, que hay que hacer el bien y evitar el mal, que hay que dar a cada uno lo suyo, que no se puede instrumentalizar a las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Técnicamente se dice que un precepto es primario porque es autoevidente, es evidente por sí mismo, porque en la estructura gramatical el predicado está implícito en el sujeto, ¿no? Bueno, muy bien, eso el hombre no necesita digamos, razonarlo demasiado, sino que en principio intuitivamente descubre que es verdadero, ¿sí? Puede ser que no lo descubra muy condicionado por una cultura contraria a estos principios, ¿no? Entonces, no matar a un inocente es un principio, es un precepto primario de la ley natural, y sin embargo vemos cómo se acepta el aborto violando ese principio, ¿no? Y luego vienen los preceptos secundarios y terciarios de la ley natural que ya exigen algún tipo de razonamiento discursivo porque no son evidentes por sí mismos. Hay que justificarlos. Por ejemplo, existe un derecho natural a la propiedad privada, pero para justificar eso hay que analizar una serie de fundamentos, en algunos casos de utilidad, como por ejemplo que todos cuidamos mejor de lo que es propio que de lo que es común, y otros que son de naturaleza antropológica. Toda persona tiene derecho a, digamos, administrar y a disponer de los bienes que ha conseguido como fruto de su trabajo. Lo que no puede, digamos, hacer caer el derecho natural a la propiedad privada es que los bienes no han sido hechos para solamente un grupo de personas, sino que han sido destinados para todas las personas, de modo que todas puedan satisfacer sus necesidades fundamentales o primarias y sus necesidades secundarias con esos bienes. Lo que no implica que los bienes tengan que ser necesariamente de propiedad colectiva. Puede haber algunos bienes de propiedad colectiva, colectiva estatal, o bienes de propiedad colectiva no estatal, pero principalmente el orden económico se basa en la propiedad privada. Pero como no tiene que caer el primer principio, decimos que la propiedad privada tiene una función individual, pero también tiene una función social. No es una función social, porque si no dejaría de ser propiedad privada. Pero es verdad que tiene una función social y por eso, por ejemplo, pagamos impuestos, ¿sí? O se puede expropiar por una razón de utilidad pública un campo determinado porque hay que hacer una autopista, obviamente hay que indemnizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso, digamos, eso es de ley natural y por tanto eso no debería ser tocado ni modificado por ningún político, por ningún parlamento, por ningún consejo deliberante, ¿no? Entonces, en la concepción actual de la democracia, donde lo que impera es la tiranía de las mayorías, y efectivamente la noción de ley natural no está presente. Pero bueno, hay que defenderla, porque en definitiva todos tienen una interpretación por encima del derecho positivo, y aunque no le llamen ley natural. El garantismo abolicionista ha hecho toda una interpretación incluso arbitraria de las garantías constitucionales sin modificar las garantías, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque se basa en una serie de principios que en mi opinión son falsos, pero han prácticamente modificado todo nuestro derecho penal. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a privar de interpretar el derecho positivo, y en este caso el articulado de la Constitución, de acuerdo a un derecho natural al que remite de alguna manera la misma Constitución escrita? Que si no remitiera, igual haríamos esa interpretación. Pero lo que he citado de la Comisión Reformadora de 1860 es bastante clara en ese sentido. Entonces hay que volver a fundamentar el orden político en la ley natural. Bien. Lucas nos pregunta, ¿considerás el modelo económico australiano como el capitalismo de bienestar?
No conozco tanto el modelo australiano. Tengo más presente como capitalismo de bienestar a los países nórdicos, aunque en los últimos años han reducido bastante la acción del Estado, pero sin embargo el Estado sigue teniendo una función principal en materia de salud pública, de educación, etcétera, etcétera. Por eso prefiero más el modelo de economía social de mercado que parte de la noción de un Estado subsidiario, es decir, que interviene en la provisión de esos bienes públicos cuando el mercado no puede satisfacerlos, ¿sí? Dejando siempre libertad de entrada al mercado para que en algún momento haya capitalistas privados que puedan encargarse de eso, y entonces el Estado deja de ocuparse de esas cuestiones que no son esenciales a su función, son subsidiarias, ¿sí? Lo mismo que interviene para evitar la excesiva concentración de capitales a través de leyes como la defensa de la competencia, derechos del consumidor, etcétera. Me parece que es un modelo intermedio entre un liberalismo individualista y digamos, podríamos llamar socialismo de mercado de los capitalismos de bienestar, donde prácticamente un poco la tendencia es seamos capitalistas en la producción y socialistas en la distribución, ¿no? Y que tiene bastantes inconvenientes. Así que bueno, no sé cómo es el modelo australiano, pero bueno, estos son los tres modelos que hay de capitalismo en los países desarrollados. Yo me inclino más por lo que fue el modelo alemán, tal vez con una mayor participación de los cuerpos intermedios, pero bueno, en fin, eso en mi libro de la nueva derecha lo desarrollo en uno de los últimos capítulos cuando hablo de la cuestión del capitalismo, ¿no? No sé si con eso te respondo. ¿Qué otra pregunta hay por acá? Nos está preguntando Damián, nos dice, teniendo en cuenta que se incluiría a la Iglesia Católica debido a la participación en la fundación de nuestra nación, ¿no sería conveniente que nuestras Fuerzas Armadas tengan el mismo estatus? Sí, sería bueno que las Fuerzas Armadas estén integradas al poder político de la nación, ¿no? De alguna manera lo están en tanto y en cuanto el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero de mínima, si hubiera un órgano de representación de las corporaciones ante el poder político, donde estén los representantes del campo, de la industria, del comercio, del sector financiero, de los sindicatos y también de la iglesia, que no es un cuerpo intermedio, pero es una corporación, bueno, sería bueno que también los altos mandos militares formaran parte de ese órgano, que puede ser el Senado, o puede ser un órgano, digamos, distinto al Congreso, pero que tenga algún tipo de participación, ya sea consultiva o incluso deliberativa, es decir, que puedan, en algunos casos, el presidente del Congreso no decidir nada sin que tenga el apoyo de estos cuerpos intermedios. Sobre eso no se puede decir nada en abstracto porque hay que ir viéndolo según las circunstancias de tiempo y de lugar. Pero sí, yo creo que las Fuerzas Armadas deberían estar más integradas dentro de una democracia más ampliada, en definitiva, porque esto es ampliar la participación política, ¿no? Así que sí. Damián nos vuelve a preguntar, buenas noches, ¿no sería contraproducente delegar tanto poder a los municipios? ¿No generaría más burocracia? Si lo que hay es superposición de funciones, sí. Por eso aclaré que si se les reconocen a los municipios una enorme cantidad de funciones que ellos pueden ocupar, de las que pueden ocuparse, siendo mejor controlados por los vecinos, bueno, pero esas funciones entonces deben dejar de ser cumplidas por las provincias o por el Estado Nacional, y no debe haber superposición impositiva. Por eso digo, los principales impuestos deberían cobrarse a nivel municipal y coparticipar para arriba. Entonces, si no hay superposición de funciones y si no hay superposición de impuestos, no habría más burocracia, ¿sí?
tendría que haber menos burocracia. Pero bueno, por eso tampoco esto se puede hacer de un día para el otro, pero hay que ir generando las condiciones para que esto pueda de alguna manera realizarse. Lamentablemente teníamos todas las condiciones para hacerlo porque nuestro sistema tradicional de cabildos hubiera permitido eso, porque los cabildos eran quienes se ocupaban de cuestiones que tenían que ver con la educación, con el abasto, con los precios, con cosas que, bueno, tal vez hoy las plantearíamos de manera distinta, cómo regularían algunas de esas cuestiones, pero la función en esos temas no la tenían ni la audiencia, ni el gobernador, ni el virrey, la tenían los municipios. Estados Unidos, en cambio, fue más fiel a un federalismo más descentralizado y eso basta con que cualquiera que conoce Estados Unidos sepa cómo funciona la democracia a nivel local de una manera mucho más efectiva que lo que sucede entre nosotros. Adelante, Marco, ¿querías hacer otra pregunta? Se desconectó, parece. Bueno, vamos a aprovechar este tiempo hasta que Marco se vuelva a conectar o ingrese alguna otra pregunta, pero parece que quedó más que claro. Quisiera recalcar, vos como escritor, en tu libro que recomendamos, hablas de la necesidad y la urgencia de constituir una alianza de derechas entre distintos sectores que defiendan valores en común y principios, ¿verdad? Me estoy refiriendo en este caso al libro de la Nueva Derecha. Exactamente, es un libro que se publicó hace 1 año y medio, principios del 2021, se llama La Nueva Derecha, Reflexiones sobre la Revolución Conservadora en la Argentina. Básicamente de lo que parto es de, por un lado, de la realidad nuestra, en la que a partir sobre todo de la llegada del kirchnerismo, fuimos uniéndonos en trincheras comunes, personas que veníamos de tradiciones distintas, ¿no? Sea para luchar contra el setentismo como política de Estado, contra la ideología de género, contra la cultura de la muerte, contra el globalismo. Y entonces ahí referentes que hoy son más conocidos, pero que ya vienen trabajando hace 15 a 20 años, como Nicolás Márquez, como Agustín Laje, como Vicky Villarruel, bueno, ahora también, aunque está en Canadá, pero tiene influencia acá en la Argentina muy importante, Pablo Muñoz Iturrieta, etcétera, etcétera, viniendo de tradiciones políticas distintas, sin embargo, tenemos una serie de elementos en común muy importantes a la hora de proponer una reforma integral de la política en la Argentina y, por otro lado, de enfrentar dos grandes enemigos que tenemos digamos, a la vista, ¿no? Por un lado, la izquierda más castrochavista, ¿sí? Más populista y todavía muy influenciada por el marxismo, y el globalismo, en su versión neoconservadora, que ahora está medio en decadencia, en su sentido estricto al menos, pero sobre todo la que más sufrimos en este momento, que es el globalismo de tipo progresista, donde llevan la voz cantante las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, y las Big Tech, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, después en el libro yo analizo 4 tradiciones políticas: la del conservadurismo, la del tradicionalismo, la del nacionalismo católico y la del liberalismo clásico, haciendo referencia también a tradiciones afines a alguna de estas, como son los paleolibertarios en el caso del liberalismo clásico, o como puede ser cierto sector del peronismo en relación al nacionalismo. ¿Qué cuestiones tenemos en común, sin olvidar las diferencias, pero que esas cuestiones que tenemos en común son lo suficientemente importantes como para poder forjar
una alianza similar al fenómeno externo, al que también me refiero en el libro, que es la aparición frente al globalismo de figuras como Donald Trump, como Bolsonaro, Víctor Orbán, Marion Maréchal Le Pen en Francia, el partido Fratelli d'Italia en Italia, o Vox en España, con sus matices, con sus diferencias, pero bueno, que tienen, digamos, que están marcando un rumbo distinto a lo que Agustín Laje llama la derechita cobarde, ¿no? Por ejemplo, la del PP en el Partido Popular en España, y por supuesto abiertamente enfrentada a la izquierda y al globalismo. Y luego de analizar las 4 tradiciones políticas, abordo 3 temas que han sido especialmente polémicas en el diálogo o la falta de diálogo, depende de las circunstancias, dentro de estas tradiciones políticas, que son la cuestión de la democracia, la cuestión del capitalismo y la cuestión de las relaciones Iglesia-Estado. Bueno, eso es más o menos lo que digo en el libro, y bueno, es un aporte más a la formación de esto que yo llamo la nueva derecha, que no es una doctrina política, sino una alianza en base a un mínimo que para muchos de nosotros puede ser como demasiado mínimo, pero que después de 40 años de revolución cultural en la Argentina es digamos, un techo bastante alto para el ciudadano medio en Argentina, ¿no? Por eso se nos acusa muchas veces de ser de extrema derecha, pero no hay nada de lo que habitualmente llama extrema derecha en este planteo. Así que bueno, nada, los que les interesen, que les interese leer el libro, lo pueden comprar por Mercado Libre, que es la manera más fácil en este momento de adquirirlo, sobre todo desde Tucumán, ¿no? Perfecto. Bueno, tengo 4 preguntas. Voy a tratar de buscar las más objetivas de acuerdo a la exposición. Dice, ¿cómo llevar... Fernando dice, ¿qué piensa usted que llevamos casi 3 generaciones viviendo de subsidios y asignaciones? No, me parece absolutamente lamentable. Lo que la gente necesita es trabajo, no planes sociales. Los planes sociales pueden haber tenido una justificación circunstancial en medio de la crisis económica que se produjo en el año 2001, pero 20 años después eso tendría que haber desaparecido y haberse generado fuentes de trabajo. Pero con una economía donde el Estado es omnipresente, donde a muchos políticos demagogos les conviene tener un mercado cautivo de votos, y para eso los planes sociales son ideales, y encima tremendamente endeudada con el exterior, bueno, es imposible generar fuentes de trabajo que no van a surgir, digamos, como por arte de magia. Surgen dando condiciones políticas, económicas, sociales, que garanticen una cierta seguridad para que capitalistas argentinos y extranjeros quieran invertir. Pero hoy no se puede pensar en un plan de negocios de acá a 3 meses porque no sabemos cuáles van a ser las circunstancias dentro de 3 meses. Entonces, bueno, lamentablemente, en vez de generar trabajo, lo que hacemos es dar cada vez más planes sociales, ¿no? Eso no sirve para nada. No, bueno, sí sirve para que los demagogos sigan estando en el poder. Marco, nos queda tiempo para una pregunta. Quedaron falta de tiempo, obviamente. ¿Querías hacer una pregunta con respecto a algún comentario anterior? Sí, justo cuando quise acercar la cámara para hablar, se me cortó, así que quedó bastante extraño. Y ya quedó bastante fuera de los últimos temas que estuvieron hablando, pero era con relación al derecho natural. Para mí, en este momento, la Constitución, tanto desde el preámbulo como el artículo 75, inciso 22, cuando incorpora una serie de tratados internacionales a nuestro derecho interno, claramente están receptando dentro de la Constitución al derecho natural. En el preámbulo, cuando dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia,
está refiriéndose claramente a que existe un derecho natural conformado por la conformidad, valga la redundancia, de la ley positiva a los principios de lo que se llamaría en este momento una religión natural, una religión en digamos, los principios, digamos, un derecho natural de índole religioso, ¿no es cierto? Y que vamos más allá, eso viene a ser una serie de principios básicos que había establecido la religión, pero que no eran simplemente principios religiosos, sino también principios jurídicos. Pues, digamos, y que justamente de ahí era que se fundamentaba la ley natural dentro de una de las tantas vertientes, no la racionalista, sino la vertiente clásica del derecho natural, es una versión que tenía su fundamentación claramente religiosa y que después queda expandido por obra del cristianismo a lo que se llamó en su momento la cristiandad, que era una serie de valores comunes, que eran los valores constitutivos de lo que en su momento se llamó la cristiandad, después cambió de nombre por la civilización occidental y cristiana, después por la civilización occidental y después por Occidente. Y se fue perdiendo la idea de que todo esto era una construcción que derivaba precisamente de las enseñanzas religiosas. Pero por más que se haya perdido por los sucesivos cambios de nombre, hay que tener presente que justamente lo que hacía referencia era a una serie de valores de derecho natural. Y aparte, el artículo 75, inciso 22, cuando incorpora dentro de la Constitución una serie de tratados internacionales, porque sobre todo los tratados internacionales de derechos humanos, justamente nacen a través de un naturalista que era Jacques Maritain, y que justamente lo que dijo fue que lo que se quería era plasmar en una serie de cuerpos normativos, una serie de derechos que tenía el ser humano por el mero hecho de ser humano. Es decir, que independientemente de lo que dijeran las normas positivas de sus respectivos países, y aun cuando las normas positivas de los respectivos países los contradijeran, que es justamente una suerte de positivización, digamos, a nivel supranacional de los derechos humanos, que luego al ser incorporados en el artículo 75, inciso 22, lo convierten también en derecho positivo constitucional argentino. O sea, eso quería agregar a la exposición, así que no solamente no hay contradicción, sino que por el contrario puede decirse que en este momento el derecho natural está positivizado a través de esas normas. Perfecto, sí, yo creo que Marcos. En cuanto a la idea de derecho natural, eso es verdad. Podemos diferir en la valoración respecto a Maritain. Yo tengo una postura un poco más crítica respecto a las ideas de Maritain. Lo que sí me da miedo es, lo que me da miedo es la redefinición de derechos humanos que viene haciendo la ONU desde hace 20 años en base a la ideología de género, al multiculturalismo, al relativismo, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Porque entonces, dentro de los tratados internacionales tenemos, por ejemplo, la adhesión al protocolo adicional a la Convención de Derechos de la Mujer, donde se considera que es un derecho humano el aborto, digamos, ¿no? Entonces, hay que ver bien los tratados para ver qué es adecuado y qué no, o qué interpretación se le está dando de manera habitual. Pero bueno, con esa aclaración sí coincido con vos en que implica un reconocimiento de que hay algo por encima de la ley positiva, ¿no? Y eso sí es sano. Bueno, Fernando, hemos concluido, la verdad que excelente. Vamos a dejar al pie del canal de YouTube tu correo, porque hubo un montón de preguntas que están interesantes y por supuesto que se comuniquen directamente con vos para que las puedas contestar, ¿sí? Perfecto. Bueno, queremos agradecerte. No te pregunté si tenés canal de YouTube como para seguirte. Tengo una página que hoy estuvo inactiva, pero espero que mañana se solucione, que se llama Nueva Derecha Argentina,
donde además hay un canal de YouTube donde voy subiendo los Perfecto. videos. Vamos a ir agregando junto con el link de tu libro, el cual recomendamos. Y bueno, nada más que agradecerte por tan cálida charla y de muy buen nivel. Y a todos, por supuesto, los que nos estuvieron viendo y escuchando, nada más que agradecimientos y encontrarnos el próximo miércoles, Dios y la Virgen lo permitan. Gracias a ustedes, saludos a todos los tucumanos y a toda la gente de NOS que nos esté viendo desde otras provincias. Marcos, un gran abrazo. Gracias, un gran abrazo a vos también. Chao, nos estamos viendo. Buenas noches, gracias. ¿Qué hace Ricardo?